la página 217 del capítulo número 14, planificaciones y visita superior. ¿Qué número? Es la página donde estábamos. Primero encontramos la 219, que es el capítulo 14. Todo eso se leyó el 1 de abril. Planificaciones superiores. Sí. Entonces, ¿cuál tocaría ahorita, Marita? Vamos a ver. Ese sería el número 17. Iluminación de conciencias. Página Iluminación de Conciencias, ahí. Ah, sí, ya vi el papelito. Hace 8 días, fue 22 de abril. Sí, vamos a ver. Ya lo vi. Sí. Si es que tenía mal el separador, lo tenía en otro capítulo. Gracias, Marita. Este separador está en... Ahorita ya vi la notita aquí que está aquí. Ya, ok. Entonces nos tocaría el capítulo número 17, Iluminación de Conciencias. Entonces, que sería la página 271. Entonces, en el prefacio, en la 269 nos dice: la luz brilla más cuando la oscuridad es más densa. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Pues vamos entonces a ver el capítulo número 17, Iluminación de Conciencias, y nos dice: el tiempo siempre urge y cuando nos vinculamos con tareas relevantes no nos damos cuenta de la rapidez con que transcurre. En la bendita institución espírita se realizaban muchísimas tareas de asistencia, especialmente con la terapia del pase y de inspiración a las personas afligidas que entraban en contacto telefónico. También se atendía de urgencia a personas asustadas que se sentían intimidadas por las noticias periódicas y televisivas falsas o exageradas. Esas actividades ocurren porque la Tierra todavía es un hospital escuela de almas en busca de la salud real y del conocimiento de las leyes divinas. Siempre surgen momentos para la acción fraternal de la caridad, esa luz que brilla adelante y a la distancia. Una reunión mediúmnica estaba programada para esa misma noche, a fin de dar continuidad a los compromisos y las responsabilidades. Nuestra visita a la ciudad de la justicia había causado una verdadera revolución en otras comunidades semejantes a esa, localizadas en la erraticidad inferior. La noticia se propagó y dio lugar a que se reforzaran las entradas de sus lugares, a la vez que se intensificaron las incursiones perniciosas a las criaturas humanas encarnadas, especialmente a los espiritistas, que eran el blanco fundamental y prioritario de los adversarios del bien. La institución que nos hospedaba comenzó a ser agredida de manera despiadada, y algunas personas eran conducidas por sus obsesores para que llamaran a sus puertas que estaban cerradas debido a la pandemia. No obstante, eran atendidas por algunos trabajadores que la dirección había seleccionado cuidadosamente, pero resultaba imposible evitar el bullicio causado por esa cantidad de visitantes que llegaban en estado lamentable, incomodando a los vecinos del barrio, quienes comenzaron a expresar su desagrado, incluso con agresiones. Por otro lado, las organizaciones terrestres perturbadoras y agresivas fueron reforzadas para incrementar los ataques generalizados en los diversos sectores de la sociedad, lo cual empeoraba la situación vigente. Grupos constituidos por personas desalmadas y carentes de sentimientos morales y fe religiosa engrosaron sus filas con la ira hacia Jesús y sus discípulos y reclutaban a los indiferentes y soñadores del placer voluptuoso y agotador. Los trabajadores del bien y de los deberes éticos comenzaron a ser agredidos por sus ideales e incluso condenados por su valentía para enfrentarlos. Muchos individuos que cultivaban discretamente ideas espurias fueron estimulados para romper el silencio y sacarse el disfraz con el que se ocultaban, para cerrar filas con los más radicales y agresivos. Muchas personalidades del pasado que amaron a la humanidad y contribuyeron para su progreso no dejaron de recibir el lodo arrojado a sus valores de dignidad y abnegación.
Sembradores decentes que llevaban una vida recta recibieron apodos deshonrosos de parte de calumniadores, oportunistas, que los difamaban para generar confusión y sembrar dudas en las personas sinceras que buscaban la verdad. Espíritus desencarnados, ociosos y falsos impartían comunicaciones con refinada ironía y burlas chocantes en las que falsificaban las enseñanzas de las doctrinas éticas, particularmente las cristianas. Es innecesario destacar la abnegación de los servidores fieles que no se dejaban contaminar por esos ataques ni perdían el tiempo en discusiones inútiles y llenas de animosidad, cuyo único propósito era confundir y desequilibrar. La luz del amor comenzaba a brillar con más claridad y los que sufrían encontraban apoyo y consuelo moral en abnegados seguidores de Jesús, que aliviaban sus padecimientos al permitirles comprender sus razones. La luz brilla más cuando la oscuridad es más densa. En el ardor de las batallas incesantes aparecieron héroes anónimos y estoicos para concentrar sus fuerzas en la perseveración de los ideales ancestrales que generaron el progreso y facilitaron el encuentro con la armonía y el reino de los cielos en la tierra. De ese modo, nuestras horas estaban dedicadas al trabajo cristiano y fraternal. Por lo tanto, a medida que el tiempo pasaba, yo registraba en mis sentimientos una ansiedad que crecía con ondas de ternura hacia los sufridores humanos. Por la noche, se tomaron recaudos para preservar el santuario de los trabajos mediúmnicos a fin de impedir el ingreso de espíritus que no habían sido invitados. Servidores del Cristo rodearon el conjunto de edificios para que también quedaran envueltos en una claridad procedente de lo alto. Al comienzo de la madrugada, nos dirigimos al recinto mediúmnico desde el movimiento, donde el movimiento era inusual. Una veintena de espíritus aturdidos, oriundos de la ciudad de la justicia, habían llegado conducidos por hábiles amigos espirituales, mientras otros espíritus burlones y frívolos observaban lo que ocurría, en especial con los espíritus que habrían de comunicarse y que estaban adormecidos o semi-inconscientes bajo tensión espiritual. El hermano Gumersindo, junto con otros compañeros de la organización física parcialmente desdoblados durante el sueño, también estaban presentes. Algunos habían sido invitados, en tanto que otros llegaban conducidos hasta el lugar sin que lo supieran. Entre tanto, Malvina y los nuestros, después de realizar una oración de apertura, se dispusieron a servir mediúnicamente. Malvina fue la primera inducida al trance por la influencia del obispo de M, que ya había sido asistido previamente en una cámara de tratamiento. Su aspecto lupino era conmovedor. Al despertarse completamente lúcido, comenzó a blasonar. Aquí estoy de regreso para vuestra sorpresa. Vengo en nombre de mi Dios para continuar con nuestro debate. Ya instalamos el periodo del odio entre vosotros, los denominados cristianos espíritas, y se acerca el día de nuestra victoria, gracias a los conflictos que se multiplicarán entre vosotros, que sois los usurpadores de la felicidad de los pobres y de las clases oprimidas por vuestra desvergüenza y vuestra insensibilidad. ¿Acaso suponéis que nosotros nos dejamos atemorizar por las falsas teologías sobre Dios, la inmortalidad y la justicia? No aceptamos esos cuentos de hadas, como tampoco otros mecanismos de fuga de la realidad que dieron lugar a nuestras miserias y desventura. Estáis equivocados, pues todo se acaba donde se consume con el tiempo. Aquí tenemos dos corrientes filosóficas, la esotérica y la exotérica. Entre nosotros los sabios conocemos la disgregación del ser y su aniquilamiento en el polvo de la energía. En cambio, a los exotéricos les enseñamos la inmortalidad en la que nada se extingue y se presentan recompensas y castigos. Solo existe el caos en todas las cosas y nosotros somos las sucesivas ondas de la nada que todavía se hallan cristalizadas. Primero se diluyen las ondas más densas y luego las que son mentales y así sucesivamente hasta la nada. Para nosotros solo existe el placer, así como el odio a quienes interfieren en nuestros planes y causan problemas en nuestra lucha sin cuartel contra la estupidez que dominó los siglos y sumió la ignorancia a los seres humanos. Vinimos a restaurar la nada histórica y a prepararnos para el aniquilamiento. Tenemos que aprovechar
mientras quedan los residuos de la organización mental donde aguardamos la desintegración o el olvido. No tenemos miedo, pues nos sometemos a la fuerza mayor que nos oriente hacia la locura total. Quien nos habla no es un cualquiera, sino un príncipe de la iglesia decadente. Despertad vosotros que estáis hipnotizados por los mitos y sois alimentados por la esperanza de vida eterna. ¿Eterna? ¿Para qué? Todo se consume en un instante. ¿De qué sirve la supervivencia? Hoy veremos esto en nuestro debate. Yo en la muerte y vosotros en la equivocación de la vida. Preparaos para disfrutar y aniquilar ese símbolo de algo que nunca existió, semejante a Krishna, Zeus, Atón, ilusiones. El comunicante emitió una sonora carcajada mientras la medium reproducía sus movimientos. Si bien las palabras del obispo se hallaban revestidas de ironía, su rostro reflejaba una dura expresión lupina. Era la primera vez que oíamos tan terrible sentencia de aniquilamiento de la creación, aunque ese espíritu registraba las funciones mentales y emocionales, así como los complejos dispositivos de la vida. Consideraba que todo eso era de naturaleza imaginaria. Comprendí mejor la postura de algunos filósofos, artistas, destacados ciudadanos de ambos sexos, que defienden una idea equivalente acerca de acaso se unen moléculas para consumirlas después en un vapor imaginativo. Nuestro Eurípides, que era su interlocutor, dejó que el espíritu comunicante realizara la catarsis que tanto anhelaba, exponiendo alegremente tales consideraciones. A pesar de la estructura defensiva con que contaba el recinto dedicado a la oración y al auxilio de la caridad, las emanaciones mentales y las exudaciones de los invitados a la comunicación espiritual dejaban el ambiente saturado de energías deleterias. Debido a la presencia masiva de esas entidades interesadas, algunas de las cuales se hallaban vinculadas psíquicamente al comunicante, se oían ruidos, gritos y exclamaciones procedentes de algunos enfermos en situación más complicada. Durante una pausa, Eurípides expuso: no cabe duda de que sería una aberración de la lógica y del conocimiento el hecho de que podamos contemplar el universo y todo cuanto lo integra como si fuera un constructor de sí mismo, que alcanzó un nivel de belleza y perfeccionamiento en los seres humanos, es decir, como el resultado de la nada, en tanto fuerza cósmica que le dio origen. En tal caso, apenas sustituiríamos la palabra Dios por otras como naturaleza o nada. Siempre llegaríamos al punto inicial, al gran interrogante, que ha estado presente en la infinitud del tiempo. Ese concepto absurdo no puede regir en una mente como la de un obispo como tú, conocedor de San Agustín y de sus conclusiones acerca de la vida y su origen. Los primeros cristianos se contentaban con una creación llevada a cabo por el Padre de Amor y no la cuestionaban. Con el tiempo y el surgimiento de numerosas tesis sobre el ser humano y su destino, los filósofos y teólogos corrompieron la sencillez de esa creencia para adaptarla a los modelos culturales y surgieron las diversas escuelas de pensamiento respecto de la creación. No obstante, como nuestro objetivo no es filosofar, sino establecer lineamientos morales de comportamiento para la vida inmortal, te diremos que la negligencia religiosa que mantuviste en la tierra, junto con una conducta reprochable oculta bajo el manto de la fe, trastornaron tu mente, de modo que optaste por esa solución que es tan sencilla como absurda, que finges aceptar en medio de los conflictos que te atormentan. Tu persecución a Jesús y sus discípulos es un hecho que demuestra esa realidad en la que te encuentras. Primero, vino Jesús a anunciar su reino y a ponerlo en práctica hasta la muerte, que sería la destrucción, pero él resucitó con el mismo cuerpo, que tan igual y común que se alimentó como un pez asado en la sala donde se había aparecido entre los suyos. Esa escena no es una concepción, una fantasía, un fenómeno aislado, porque se repite muchas veces y aún se repite periódicamente hasta hoy. La vida es imperecedera y te lo demostraremos. Con motivo de tu compromiso religioso, habías hecho votos de castidad, pero los incumpliste para seducir a criaturas ingenuas y desprevenidas, como en el caso de la pequeña Marcela, de poco más de 14 años de edad, y lo hiciste en uno de los lugares que se consideran sagrados, en el confesionario.
Perturbado por la degradación interior y por las elucubraciones perversas en el área del sexo, te sentiste fascinado por la niña, que a su vez fue seducida por tus modales y tus hábiles palabras. Con el tiempo y las facilidades que la posición eclesiástica te conferían, lograste convencerla con la promesa de un futuro consorcio matrimonial después de que cumpliera con determinadas reglas con las cuales la engañaste. No sigas, calumniador, gritó el obispo con voz áspera. Sí, claro que lo haré, contestó el venerable apóstol. Usaste a la desdichada niña que comenzó a ser maltratada por algunas de las beatas que también te observaban con un interés malsano. Pero cuando inesperadamente ella descubrió que estaba esperando un hijo y te lo dijo, tu reacción fue cobarde y perversa, pues le indujiste a que abortara de inmediato antes de que quedara en evidencia y sin otra alternativa. Movilizaste hasta tu círculo de desvariados y a través de un médico abortero eliminaste la floreciente vida de casi 3 meses que la joven llevaba en el vientre. Ella era frágil e insegura, sabía que estaba en pecado y después de confesarse con su verdugo, decidió suicidarse en un loco intento de librarse del clamoroso error. El silencio invadió la sala y el presuntuoso religioso empezó a retorcerse y a emitir sonidos terribles a través de la medium. Pero eso no fue todo, continuó el mentor. El cuerpo del niño en formación fue despedazado, pero su espíritu, que ya se estaba dividiendo al claustro orgánico, terminó por unirse a ti. No se consumió en la nada, sino que continuó exactamente como era, pero ahora con propósitos bien definidos. A menudo el espíritu esconde la realidad detrás de las fantasías que le agradan, pero en el momento del encuentro consigo mismo, más allá de la organización física, la realidad se libera de esas ilusiones y resurge con la misma fuerza con que se la ocultó. Ese reencuentro con los acontecimientos archivados en la mente produce impactos morales de gran magnitud en aquel que pretendió esconderlos. Pero las máscaras que habían sido colocadas en el rostro para disimular las actitudes despreciables se diluyen de modo que el espíritu es obligado a enfrentarse a sí mismo con todas sus consecuencias. Dicha esta situación, da lugar a formaciones ideoplásticas con las que el delincuente se reviste hasta que un profundo dolor o algo poderoso destruye la figura plasmada para que se inicie otro ciclo que corresponde con la nueva realidad interior. Muchos espíritus perversos se disfrazan con formas horripilantes para ocultar y olvidar los males practicados contra el prójimo, mientras las leyes de afinidad y de sintonía vibratoria permanecen en los mismos niveles de vivencia hasta el momento de los reencuentros. El señor obispo optó por la forma lupina debido a su infeliz conducta sexual, contraria a las reglas y exigencias de su religión, pues como si fuera un lobo se regodeteaba hasta el agotamiento para luego retomar la apariencia eclesiástica. Sin embargo, durante las horas de desprendimiento espiritual, la forma lupina se imponía sobre la del sacerdote de apariencia generosa que debía ser. Ya instalado en la ciudad de la justicia, asumió la maldad que lo caracterizaba y se propuso generar padecimientos en la institución espírita cristiana, desquitándose con Gumersindo, su actual presidente. Profundo conocedor de las miserias humanas, el noble Eurípides condujo al obispo de regreso al escenario de la degradación y la infamia en el que había interrumpido el renacimiento de aquel espíritu. Ante ese desdichado recuerdo, la tesis nadaísta no pudo eliminar las escalofriantes atrocidades de aquel pasado reciente. Mientras se retorcía y se debatía sujeto a los delicados y poderosos fríos de la mediunidad, el espíritu volvió a ver en su mente, antes obnubilada, la terrible escena de la desdichada madre que arrojaba al vacío desde la torre alta de la iglesia parroquial, donde ambos aparentaban rendir culto a Dios. En las imágenes que el obispo exteriorizaba, vimos el feto ensangrentado que pedía misericordia para que no mataran el cuerpo que tanto necesitaba. Al mismo tiempo, la propia Marcela, enloquecida y deformada, intentaba agredir al demente que también era atacado por otros enemigos desencarnados. La escena era muy extraña y humillante,
La chusma de espíritus sufridores con un aspecto indescriptible blasfemaba y lo acusaba en su condición de criminal confeso. El triste espectáculo evocaba la imagen de chacales que se arrojaban salvajemente sobre los restos de otros animales. Parecía una nube cargada de réprobos, vengadores, en un tumulto aterrador. En ese momento, Eurípides invocó las bendiciones de María Santísima, y una luz descendió sobre el triste escenario, provocando un terrible impacto visual. Se produjo un extraño silencio, roto por el llanto de muchas voces, hasta que la señora de Nazaret, en persona, se apareció poco a poco y abrazó al demente pervertido que estaba incorporado en Malvina. La medium, humilde y sacrificada, adquirió una peregrina luminosidad en los centros de fuerza y en todo el cuerpo. El obispo aullaba y se retorcía en los brazos cariñosos de la Madre Sublime de Jesús, quien con una voz dulce y de tonalidad inolvidable le dijo: Hijo, ¿qué hiciste con las ovejas que te habían entregado para pastorear? ¿Por qué las transformaste en vampiros y las llevaste a la locura? ¿Dónde están tus sentimientos de pastor? ¿Por qué echaste los corderos débiles e inseguros a los cerdos sobre las piedras de la disgregación? Todavía estáis a tiempo de volver a Prisco. Ahora cosechas el abandono al que sometiste a todos los que despreciaste y se encuentran dilacerados, hambrientos de Jesús y sedientos de paz. Tu venerable madre me ruega que te auxilie desde hace tiempo, y hoy especialmente vencida por las lágrimas, me suplica que interfiera ante mi hijo en tu favor. Te entrego a sus cuidados tal como ocurrió hace bastante tiempo. Libérate del mal en su tierno regazo. Entonces nos sorprendió la presencia de una dama anciana y adornada de luz, que se acercó y extendió los brazos para recoger al hijo desdichado, que lloraba con gritos dilacerantes. Confía en Dios, hijo mío, y salgamos del abismo hacia el campo donde reina el amor. Todos llorábamos discretamente. Se produjo un silencio profundo para calmar a los enloquecidos que se encontraban presentes. La agresividad general disminuyó y las lágrimas parecían lavar el suelo ensangrentado, apagando el ardor de los sufrimientos en los seres arruinados. Entraron algunas decenas de hijos del Calvario que retiraron a los que se encontraban más tranquilos, mientras el señor obispo, que prácticamente había recuperado la forma humana, abría desmesuradamente los ojos y la boca, si bien no lograba decir nada. Su rostro estaba signado por el horror. Entonces, la señora madre de la humanidad concluyó: volverás a renacer en la tierra, próximamente, marcado por las flores negras de tus delitos. Y en tu cuerpo y en tu emoción habrá heridas de espino y deformaciones, para que logres redimirte hasta el momento en que tu corazón lata al ritmo del amor que destrozaste en otras existencias. No te resistas ni titubees. No hay crímenes que no puedan ser reparados, ni amor que se niegue a recibir a todos los réprobos para la reparación. Vamos, hijo mío, ve con tu madre, que espera la vida en la tierra sufrida. Las emociones eran superiores a nuestras resistencias y nos dejamos dominar por la soberana bendición de la Madre Augusta, mientras la claridad fue disminuyendo hasta quedar con los tonos del trabajo normal. Todos los que allí nos encontrábamos éramos la familia de Jesús, que recibía sus santificadores mercedes. Malvina recuperó suavemente la lucidez con el auxilio de pases reconfortantes. Por su parte, Amalia dio lugar a su trance. La luz divina estaba encendida y era necesario sacar de las tinieblas del yo enfermo a los que todavía no habían despertado. Nuestra hermana Amalia, en trance profundo, adoptó las expresiones del dolor y la seriedad y con un tono masculino comenzó a hablar pausadamente. Ya estuve aquí hace poco tiempo, hablando a través de otra sensitiva, pero eso no es importante. En esa ocasión fui invitado a quedarme en este reducto para ver los nuevos rostros de los dos adversarios que más hirvieron mi ser. Lo hice contra mi voluntad, como si una fuerza invencible me retuviera. Intenté salir, escapar,
debatirme entre los barrotes del odio, pero me sentía pegado al suelo, de modo que comencé a presenciar las actividades que se desarrollaban en esta institución. Al principio creí que eran farsantes y miembros de alguna secta de hechicería, pero los ejemplos de amor y de compasión que noté para con muchas personas que se arriesgaban a venir en busca de auxilio hicieron que modificara mi comportamiento negativo. No podía creer que Jesús, cuyo nombre es pronunciado 1000 veces y que parece actuar por intermedio de otras personas, no era el mismo que me destruyó en el pasado. Los infames que me dañaron, ahora con sus nuevas ropas, se habían transformado en samaritanos compadecidos de los judíos que los perseguían, lo cual me causaba conflictos inenarrables. ¿En quiénes debo creer?, me preguntaba. ¿En aquellos que me masacraron o en estos que levantan a los caídos, a veces cayendo también para levantarse rápido y seguir con su ayuda? Hablaba con las voces recortadas y entre sollozos hasta que hizo silencio. Spinelli aprovechó ese momento para hablarle con inmensa ternura como un padre amoroso. Todos nos acordamos de ti, querido hermano. De hecho, nos gustaría identificarte con el nombre que tuviste en aquel difícil periodo y no por tu aspecto orgánico. El espíritu pareció sorprendido y con los ojos de la medium muy bien abiertos respondió: ¿acaso eso es importante? No, pero sucede que aquí preferimos hablarle al ser profundo y no a las características transitorias de su reencarnación, dado que el nombre, la identidad, remite a una mejor evocación de la existencia. Preferimos esa opción, en caso de que sea el agrado de nuestro visitante. Me llamaban Spanovich, el monstruo, y sonrió con terrible amargura. Preferimos llamarte apenas Spanosito, que nos parece más familiar e íntimo. Sí, de ese modo me llamaba mi madre. Y aumentó su llanto con más dolor. Nos alegra mucho saber que te sentiste bien en este hogar, junto a otros sufridores que en el pasado también buscaron las bendiciones de Jesús. Nadie nos preguntaba quiénes éramos, sino qué necesitábamos. Es lógico que nos comportemos de ese modo, porque a todos los sufridores Jesús nos denominó hijos del Calvario, para igualarnos a Él de algún modo, a Él que fue el mártir de la cruz, hincada en lo alto del monte del Calvario. Desde entonces, todos los que padecen injusticias, angustias o cualquier tipo de dolor, somos sus hijos del sufrimiento, pero también del amor y de la solidaridad, y nos necesitamos unos a otros para librarnos de la crucifixión. Spanosito, hermano mío, tú ya lo eras antes de conocer este esfuerzo de los hombres del camino, que pretenden acoger a toda la humanidad como su familia. Siéntete a gusto, no sé qué decir y no tengo palabras para expresarme, porque siempre me consideraron un enano monstruoso y como tal me sentía, hasta el momento en que aquí encontré dolores mayores que los míos en esas reuniones magistrales de auxilio realizadas durante la madrugada con fallecidos alucinados y llenos de odio, de modo que comencé a comprender que somos responsables de muchas de las miserias que nos afligen. El odio que me consumía ahora me parece una llama que se apaga por falta de combustible. Aún no me encuentro libre de pensamientos arrogantes y vengativos, pero esta oportunidad me ha permitido saber que estoy equivocado y que en vez de víctima soy un terrible verdugo. Hizo una ligera pausa en los comentarios y continuó. Nuestra comunidad aún es despreciada, a pesar de los disfraces psicológicos que los que están sanos y se consideran superiores utilizan, más por compasión que por espíritu de comprensión y solidaridad. Por eso, de algún modo formamos en la tierra nuestra propia sociedad, vinculándonos a otros grupos despreciados como los gitanos y otros infelices. Nuestra angustia era tal que aquí, después de la muerte, conservamos esa unión y formamos grupos especiales de vengadores, como ocurre en la ciudad en la que habitamos. Somos utilizados para hipnotizar mastines y ofidios, principalmente así como atormentados sexuales. Nos consideran viciosos del sexo y las drogas, pero no es verdad. Este drama no pertenece a determinada clase de seres, sino a todas las criaturas desprevenidas y también a nosotros como resultado de los sufrimientos que experimentamos. El diálogo
De ternura continuaba hasta que el hermano Eudalbo ingresó en el recinto y se acercó a los hermanos en compañía de una señora muy envejecida, pero bonita, y con una sonrisa jovial en el rostro lleno de arrugas. Inmediatamente el comunicante exclamó: «Mamá, querida, ¿vienes del cielo para sacar a tu hijo de las llamas del infierno?». Y se arrojó a sus brazos, llorando más desesperadamente. Con abrazos y caricias en su húmeda cabeza, la madre le respondió: «Vengo a buscarte en nombre de Jesús, de quien te separaste hace mucho tiempo. Eso es lo importante por ahora. Después lo comprenderás». Con inmenso cariño, auxiliada por nuestro Eudalbo, la señora salió con su tesoro hacia nuevas experiencias iluminativas. La medium recuperó la conciencia y recibió pases espirituales del hermano Claudio. Antes de finalizar, dado que había una gran cantidad de sufridores expectantes, Spinelli les habló dulcemente sobre el amor a Dios, los deberes morales para con la vida y para con uno mismo, y con una singular belleza sobre el Maestro incomparable. Por último, la oración de cierre fue pronunciada con mucha emotividad por el jefe del grupo de templarios, cuyas vestiduras blancas comenzaron a brillar en el ambiente adornado con pétalos de rosas perfumadas que caían suavemente sobre nuestras cabezas. ¿Algún comentario, Maquita? A la torre es. Aquí no me funciona el mouse. El mouse, ahí está. Magdita, ¿no la escuché? No, no dije nada. Bien. No, lo que dije que era bien extenso este capítulo de es que como en las enfermedades, ¿verdad? Unos van a ver que los ayuden y otros a seguir en conflicto con otras personas. Y me llamó la atención esto del obispo, ¿es? ¿Obispo es? Sí, del obispo, Magdita. Del obispo que había cometido esas faltas, ¿verdad? Sí. Con la monja seguramente era, o no sé. ¿Qué era? Puede ser que después la haya... Primero no era monja, sino puede ser que le haya convencido después para que entrara al convento. Y ya estando en el convento tenía vía más libre para estar con encuentros sexuales con ella. Y entonces, producto de eso, era que había quedado embarazada, ¿verdad? Entonces, vemos ahí pues destruyeron al feto, lo que se ha descubierto también en las catacumbas aquí en nuestro medio, en Guatemala, ¿verdad? También muchos fetos, también ahí enterrados, según nos han comentado algunos historiadores también en ese sentido. Pues si no es nada nuevo, sino que está confirmando lo que nos comentaban estos historiadores, que no solamente se daba aquí en Guatemala, sino se da en todos los países, ¿verdad? No hay un solo país que se pueda salvar de que hayan cometido ese tipo de atrocidades a lo largo de los siglos. Porque estamos hablando de miles de años, no estamos hablando de algunos cuantos cientos de años. Y recordemos que en la antigüedad, el hecho de ser sacerdote, pues no era necesario estudiar, sino que uno pagaba una cierta cantidad de dinero, y eso está comprobado históricamente, ¿ah? Uno pagaba una cierta cantidad de dinero y para que le dieran a ellos el título de sacerdotes. Entonces, ¿qué podíamos esperar de alguien que compraba ese título con el propósito de esconderse muchas veces de persecuciones, de negocios que habían tenido con otras personas, ¿verdad? Entonces, y eso muchas personas pues no lo sabían y solamente veían la túnica, sus vestimentas, y entonces le tenían eh, mucha devoción, ¿verdad? Y entonces, como dice la lectura, como le tenían mucha devoción y pensaban que no era posible que un sacerdote mintiera y llevara a la seducción a las jóvenes, en este caso a las jóvenes,
Entonces, por el mismo deseo sexual, ¿verdad? Incumpliendo, como nos dice aquí la lectura, pues los votos de castidad, ¿verdad? Pues había hecho, ¿cómo se llama? Al momento de tomar los hábitos como sacerdote, ¿verdad? Acá, castidad, lo cual no había cumplido, ¿verdad? Y pues yo no estoy en contra de eso, bueno, no estoy en contra de que los sacerdotes puedan tener parejas, como comentaba en otras oportunidades, porque en nada le quitaría, pues, eh, el poder de convencimiento en cuanto a la doctrinación, en cuanto a la filosofía de nuestro maestro Jesús de Nazaret. Pero el hecho de ocultarlo y llegar a situaciones como la que hemos visto al grado de abortar y del suicidio, inducción al suicidio prácticamente porque sabía esta jovencita que estaba en pecado y pues iba a tener problemas en la sociedad. Entonces, no había necesidad de hacer eso si no existieran esos votos, ¿verdad? Pero por supuesto, respeto las religiones y respeto que se dé este tipo de situaciones. Algo que ha sido superado por otros sacerdotes e incluso pastores, que ahora recordemos en la época de Martín Lutero, cuando se produjo la reforma luterana en Alemania y en otros países, cuando ya entonces, ya estos que eran sacerdotes ya comenzaron a tener pareja. Y entonces creo que desde ese punto de vista, con todo respeto, creo que dieron un buen paso, pues porque algo era más conforme a la naturaleza y entonces ya no tenían necesidad de estar ocultando absolutamente nada en ese sentido y podían dedicarse a enseñar la palabra de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Por supuesto, no todos lo cumplieron y hubo otros que también se desviaron y a pesar de que tenían sus parejas, pues tenían otras parejas y entonces de ahí ya se producían esas desviaciones. Como somos seres imperfectos, seres humanos, y a lo largo de la historia, pues hemos visto eso, que se ha producido esos pasos en la transformación en las religiones. Allá que se creó entonces a través de Martín Lutero, los llamados separados de la Iglesia Católica, lo que ahora se conoce como los evangélicos. Entonces, vemos que se están dando estos pasos. Sin embargo, eh, vemos que se da ese tipo de circunstancias eh, en contra de lo que se está predicando, como la misma Madre de Jesús de Nazaret le hace la pregunta cuando ella desciende eh, para platicar directamente con él. ¿Qué había hecho de sus ovejas? Porque él estaba llamado a darle las directrices necesarias para que ellos siguieran y se condujeran de una mejor manera en la vida y no actuar en forma hipócrita y aprovecharse de algunas jóvenes como se hizo en ese momento y pues obviamente destruyendo todos los valores morales que pueden tener ellas como víctimas, porque si eso lo hacen aquellas personas en las cuales debiera ejercer confianza y debiera ejercer una cierta dirección en cuanto a la religión, ¿en quién pueden confiar? Es muy difícil ese tipo de situaciones y están matando prácticamente el espíritu. Y recordemos el espíritu de esas personas y recordemos lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que teníamos que tener cuidado con aquellos que mataban el espíritu. Y esta es una de las circunstancias en las cuales, a no dudar, se está matando el espíritu, ¿verdad? Por decirlo de una forma figurada, porque sabemos que somos, como espíritas, sabemos que somos espíritus inmortales y que no vamos a morir, por lo menos en espíritu, aunque vamos a dejar nuestro cuerpo físico y vamos a estar cambiando de vestimenta con el pasar de las reencarnaciones, el espíritu no puede ser destruido, porque así lo ha querido nuestro Padre Celestial. Lo que no significa que podamos hacer lo que nos dé la gana, que nos podamos apartar de las leyes morales. No, al contrario, tenemos que cumplir más con los códigos de moralidad que por lo menos tenemos en la época en la cual estamos viviendo. Porque históricamente los códigos morales han variado de época en la historia, de unos miles de años atrás. Antes era normal y permisible comerse, que nos comiéramos unos a otros. Ahora esos códigos morales han cambiado y ya vemos pues con cierto estupor
que un ser humano se coma a otro ser humano. Ya en los códigos morales así ya no está bien visto como algunos miles de años atrás, en los cuales era normal ello, ¿verdad? Entonces, tenemos que, y como la naturaleza no da saltos, entonces si la evolución se produce de una manera paulatina, entonces nosotros tenemos que ir acoplándonos a los códigos de moral que están en la sociedad en un momento determinado, ¿verdad? Pero no seguir al montón, como, como se dice, seguir a rebaño, sino ser conscientes, ser pensantes de que si seguimos una determinada ruta, como cualquier religión es buena, cualquiera, porque recordemos que todos los caminos conducen a nuestro Padre Celestial, pero si vamos a tomar una religión determinada, pues sigamos los cánones, las reglas de conducta que conlleva el hecho de adoptar una determinada religión. Y entonces ser lo mejor posible en esa religión, las mejores personas que podamos ser. Y de esa manera vamos a estar cumpliendo, independientemente que seamos espíritas, que seamos católicos, que seamos musulmanes, budistas, no importa. A eso a nuestro Padre Celestial no le importa. A eso a nuestro Padre Celestial y a nuestro Maestro Jesús de Nazaret también, lo que le importa y le interesa es cómo nosotros nos comportamos, tanto encarnados como desencarnados. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver este ejemplo de situaciones en las cuales, como bien se dice, no hay nada como aprender de la experiencia ajena. Y este tipo de casos que nos está dando la lectura en el libro, pues estamos viendo a través de la experiencia ajena cómo es que si erramos y nos separamos de las normas y las leyes de conducta moral, aunque aparentemente casi nadie se dé cuenta, o probablemente casi nadie se pudo haber dado cuenta, nuestro Padre Celestial sí se da cuenta y seremos sancionados por aquello que hagamos mientras no nos ven, ¿verdad? Recordemos que una norma de integridad es hagamos el bien aún cuando no nos miran. Esa será una forma íntegra, ¿eh? Y eso sí hemos sido llamados por nuestro Maestro Jesús de Nazaret al aplicar el Evangelio que Él nos dejó, ese camino para poder continuar. Y prueba de ello es que a pesar la Madre de Jesús de Nazaret sigue trabajando por el bienestar de todos nosotros. Continúa trabajando. Ella tiene una responsabilidad bastante grande en el plano espiritual, ¿verdad? Porque definitivamente recordemos que hay mucha devoción también hacia ella. Y entonces, de esa manera, también se le ha dado la responsabilidad, y como yo dije y hemos comentado en un momento determinado, no cualquier mujer iba a ser la madre de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, sino tenía que ser un espíritu que tuviese muchas dotes morales. Por supuesto, no es un ser perfecto, pero con el tiempo, a lo largo de los siglos, obviamente, a partir de que ella fue madre de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, a ella misma ha evolucionado, ¿verdad? Ha evolucionado y ha reencarnado también acá con nosotros y se ha ido puliendo en de diferentes maneras, a grado que ya no es la misma mujer de hace 2000 años. Por supuesto, es una mujer mucho más culta, mucho más amorosa, mucho más caritativa de aquellos tiempos, porque ya comprendió, ahora sí, ya comprendió de una mejor manera cuál era la labor de su hijo en ese momento, que era nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y por supuesto, lo está siguiendo. Fíjate que yo estaba pensando, porque uno de los problemas pues que ha habido y sigue habiendo aún hasta nuestros días es eso del celibato que le impone la iglesia. Pero yo no sé a partir de cuándo comenzaron con eso, porque recuerden que, por ejemplo, los apóstoles, los que siguieron a Jesús, eran casados. Ellos tenían sus esposas, sus hijos, y se iban a predicar. No sé en qué momento ni en qué tiempo fue cuando se les ocurrió hacer eso, pues, que los seguidores tenían que tenían que practicar el celibato. Y no todos pueden hacerlo, porque hay gente que sí ya lo trae, pues están encaminados a seguir, pero la mayoría no creo.
Yo he conocido varias personas que han estado así estudiando para padres y, y se salen porque ellos no pueden seguir eso, ¿no? Para comenzar, no sé por qué se meten si saben que no lo van a cumplir. Y después como que solo han tenido la oportunidad de ir a estudiar y ya de ahí se salen, pero sí los he visto. Entonces, no sé desde cuándo iniciaron con eso, que no se deberían de casar, no deberían tener hijos y todo lo demás. Ahora Jesús, por lo que he leído, sí, él ya lo traía. Y a él le preguntaron que por qué no se reproducía. Y él dijo que eso no estaba dentro de su mandato. Eso sí, ya lo traía. Ni modo, era un ser súper especial que sí lo iba a cumplir. Entonces, yo veo que en ese aspecto, sí, la religión católica yo creo que sigue cometiendo ese error porque no todos lo cumplen. Ya veo un padre muy famoso ahí que estaba en Miami. Hace poco leí su historia y que Una, mejor se pasó, Robert, ay, se me olvidó el nombre, que se pasó con los que es anglicanos, no sé, que ahí sí pueden estar casados. Entonces, lo que sí no sé, a partir de cuándo fue que pusieron esas reglas, pues. Y sí, entonces, para que no se cumplan, no, no creo. Deberían de estar ahí los que de verdad sienten ese llamado, ¿no? Para sí, no cometer todos estos errores, faltas y que después están siendo tachadas y hacen ver mal a las religiones. Y eso no solo pasa con los católicos, también con todos ustedes si somos humanos. Eso es claro, lo que yo pienso. claro. Yo creo que, por ejemplo, si por ejemplo nuestro maestro Jesús de Nazaret hubiera tenido su novia, o si hubiera casado, hubiera tenido hijos, pues eso no tenía absolutamente nada de malo. Pero la cuestión es como él lo dijo, él no lo quería hacer porque tenía una planificación de lo que tenía que venir a hacer aquí al planeta Tierra. Entonces necesitaba de tiempo, ¿verdad? Para él el tiempo era muy valioso para poder estar transmitiendo el mensaje. Y si él hubiera tenido familia, tendría que haberse dividido entre ser un buen padre de familia y también llevar también esa, esa nueva doctrina acá con nosotros. Entonces es entendible porque por la gran magnitud de la tarea que él tenía que realizar, pues como se dice en buen chapín hubiese perdido tiempo valioso si se hubiera casado, hubiera tenido hijos, porque no hubiera tenido el mismo tiempo necesario ni la misma libertad de poder ir de un lugar a otro, porque tendría que trabajar para poder alimentar a sus hijos. Entonces, creo que desde ese punto de vista lo vio también nuestro maestro Jesús de Nazaret y por eso no quiso tener familia. Ahora bien, en el caso de aquellos, ¿a partir de cuándo? Sí, yo también eso sí no lo desconozco. Tengo algunas ideas de cuándo pudo haber sido, pero realmente históricamente no les podría decir a partir de qué momentos que tomaron los votos de castidad. Y yo creo que a raíz de eso, al ir contra natura, porque como bien estaba comentando, los primeros apóstoles de nuestro Maestro Jesús de Nazaret tenían familia, tenían sus hogares, pues tenían y también estaban divulgando la nueva doctrina, y como se hace ahora, también lo hacen en algunas religiones que también tienen su pareja, tienen sus hijos y lo están haciendo, pues lo podrían hacer. Yo creo que, con todo el respeto, ¿cómo se llama? Debido, creo que esos votos de castidad, yo creo que tanto en aquella época como ahora, eh, no hay muchos que no pueden llevarlos, ¿verdad? Hay otros que sí, ¿verdad? Que como bien decía usted, Marita, que ya vienen preparados, ya están mentalizados en lo que quieren hacer. Y pues si tuviesen alguna pareja e hijos, pues se estarían desviando del propósito que los trajo a esta existencia. Entonces, desde ese punto de vista, pues es plausible porque uno tiene todo el derecho de pensar en esta existencia si uno quiere ser casto, ¿verdad? O no, si quiere tener uno pareja o no. Uno tiene su libre albedrío y es respetable si uno quiere vivir de esa manera.
¿verdad? Uno, inclusive sin necesidad de estar proyectando el mensaje de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Si uno quiere ser casto y uno quiere tener tener esos votos por mutuo propio, sin necesidad de estar en ninguna iglesia, lo puede realizar, ¿verdad? Como hemos visto ahorita que hay algunos que lo han realizado y lo han logrado, ¿verdad? Pero ya es cuestión de una decisión personal. Pero, como comentábamos, la gran mayoría no están preparados para tener esos votos de castidad, ¿verdad? Y lo bueno es que a tiempo se dan cuenta y ya no continúan, ¿verdad? Ya no continúan y se salen, como bien estaba comentando. El problema se da después cuando, a pesar de que se dan cuenta que no van a poder llevar esos votos, se ordenan como sacerdotes y cuando ven alguna patoja bonita se le van los ojos, porque yo he visto que a lo largo de mi vida algunos sacerdotes que no debieran hacer eso, ¿no? Y sin embargo lo hacen, ¿verdad? Especialmente cuando son relativamente jóvenes, a veces, ¿verdad? Y una patojas bonitas, pues se les van los ojos, ¿verdad? Y eso no está bien visto, pues, por lo menos por los votos que dicen la verdad. No es que sea malo, ¿verdad? No es que sea malo el que están viendo a las patojas, ¿verdad? No es malo, porque es parte de la propia naturaleza. Pero si han hecho esos votos, entonces no debieran hacerlo, ¿verdad? Es un poquito así mero discutible ese tipo de situaciones, especialmente porque no se los permiten, ¿verdad? No se los permiten tener pareja. Ahora bien, si se salen de ahí, como bien estaba al menos ese caso, pues entonces ya están permitidos, ya no tienen que esconder absolutamente nada, ya están con sus parejas y ellos continúan en el mensaje, en lo que les encanta, que es transmitir el mensaje de nuestro Maestro Jesús Nazaret, ¿verdad? Como eso es el propósito de su existencia. Y ya teniendo una pareja, pues se sienten complementados, completos y continúan con su labor, ¿verdad? Aunque ya no sea en la religión donde estaban antes, sino ahora en otra, donde les dan ese permiso, ¿verdad? Que no por eso significa que van a ser unas malas personas, ¿verdad? Porque definitivamente no es así, ¿verdad? Yo creo que ya esos votos son parte de, de lo que debería ser opcional, pienso yo. Debería ser opcional de aquellos que realmente están comprometidos con la obra y que quieren tener el mayor tiempo posible activos en la enseñanza de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, pues lo pueden hacer y es posible, sin que nadie los obligue, ¿verdad? Por mutuo propio. Ahora, aquellos que sienten esa necesidad en su propio organismo, que se los haya llamando su cuerpo por la propia naturaleza, pues a ellos se les debiera permitir, ¿verdad? Para que no ocurran casos como los que leímos aquí en la obra, ¿verdad? Que por el hecho de no estar permitido, tenían que estar haciendo una serie de argucias para convencer a las patojas y poder tener intimidad con ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era prohibido. O sea, yo siento que en lo personal, ¿verdad? Respetando definitivamente las religiones, pues no debiera ser así. Yo pienso que debiera ser opcional para aquel sacerdote que quiera llevar. Y el que no lo desee hacer así, pues que no lleve ese voto de castidad, ¿verdad? No lo va a hacer una mala persona, no le va a bajar absolutamente nada de nivel, sino lo va a hacer incluso hasta más mortal como nosotros. Y no lo vamos a estar eh, idealizando, porque es tan imperfecto como nosotros. Sí. ¿Verdad? Sí, Yo no creo sé qué dice Betty, ¿eh? ¿Quién me está? que No. sí, ¿no? 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 No. Sí, yo creo que aquí hay bastante de dónde poder, ¿cómo se llama?, sacar enseñanzas. Bastante, ¿no? Porque es bastante extenso este capítulo que vimos, que nos deja muchas enseñanzas. Y, y nos deja, sobre todo, la convicción de que no hay nada oculto ante Dios. Todo lo que pensamos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos, lo sabe nuestro Padre Celestial. Y somos responsables de todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que podemos repararlo más adelante, ya sea en esta vida o en una nueva vida, una nueva existencia,
podemos reparar el mal que hemos hecho en esta existencia o en otras existencias que no nos recordamos actualmente, ¿verdad? Pero algo sí es karma de deudas, ¿verdad? O sea que sí tenemos que cumplir con lo que algo dejamos pendiente. Ah, sí, no hay para dónde. Incluso hay relaciones kármicas también. Y si tenemos que pagar nosotros lo que hicimos a otras personas, pues nos vamos a topar como pareja a estas personas que son relaciones kármicas y nos va a tocar que sufrir lo que hicimos sufrir en otra existencia. O reparar el daño que les hicimos a ellas con amor hacia esas personas, hacia el núcleo familiar, ¿verdad? Porque la obligación natural que tenemos nosotros y el derecho también a su vez es amar, ¿verdad? Amar a nuestra pareja, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, amar a nuestra familia. Y como recordemos que en la familia están reencarnados también nuestros enemigos, pues entonces tratar de limar esas asperezas y esas cadenas de odio que nos han unido con ellos y en lugar de enemigos, pues tratar de llevarla, como se dice en buen chapín, la fiesta en paz y respetarles su criterio, su pensamiento, y si les podemos hacer bien, excelente, pero si no les podemos hacer bien, pues tampoco vamos a ser obstáculo para ellos ni les vamos a meter zancadilla, como decimos aquí en buen chapín, ¿verdad? Pero, ¿no ves que creo que en esta semana o la semana pasada fue un escándalo que al final no sé si es cierto, de esto del Dalai Lama, ¿lo vio? Sí, lo escuché con un chiquito. Sí, imagínense. Ay, Sí, Dios mío. esa es una prueba de que somos imperfectos, ¿verdad? Y Sí, que no podemos adorar a nadie de esa manera porque hay, en esas imperfecciones vemos asuntos inadecuados que deben hacerse, pues, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a realizar eso a través con un niño, ¿verdad? Entonces, aunque se pida disculpas después, lo que está bien, va, que pida disculpas, pero que por un lado se vea que puede ser, ¿cómo se llama? Un ser, pues, aunque se diga que esa es la reencarnación, que se ha localizado en muchas reencarnaciones él, pues eso no le quita que sea un ser imperfecto, ¿verdad? Que no debe darse, pues, porque es chocante para la moralidad que tenemos actualmente como sociedades. es lo mismo como que lo hubiera hecho el Papa, ¿verdad? Sí, 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 en la Sí, religión con ellos, sí, es como que el Papa lo hubiera hecho. sí, Sí. pero imagínense cuánto tiempo de él de comportarse, se supone pues de manera correcta que no nos habíamos dado cuenta. Y por una cosa tan pequeña se vino todo abajo, ¿no?